Estamos viendo entonces la pantalla de recién. Tengo A, B acá arriba, ¿tá? Como encabezados de columna. Entonces cuando Sí, elijo sí. A, B, D0, estoy eligiendo a D0 y veo que la función coincide con C. Cuando C vale 0, la expresión canónica vale 0. Y cuando C vale 1, la expresión canónica vale 1. Entonces a D0 le voy a conectar C. Cuando A y B valen 0, 1, acá estoy eligiendo la entrada de 1, y como veo que la expresión canónica vale 1 independientemente de lo que valga C, entonces la conecto a 1. Y para los otros dos columnas es igual que la primera columna, es decir, coincide con C, entonces la voy a conectar a C. Y la solución sería entonces conectar a D0 la C, a D2 y a D3 la C, y a D1 el 1 lógico. Con A y B conectados en las entradas de selección, siempre la otra variable va a venir a parar acá. O sea, no puede desaparecer porque Z depende de las tres variables. Bien, Una pregunta. sí. ¿Hay alguna, o sea, siempre tenemos que elegir alguna variable para la entrada de selección o puede ser cualquiera? No, puede ser cualquiera. Fíjense que de estas dos yo elegí primero BC, ahora elegí AB y faltaría elegir, que no lo tengo hecho, que vaya AC. Claro, AC que quede acá arriba. pero no Lo me importante, simplificaría nada. no te va a simplificar nada. ¿Eh? Perfecto. Solamente ves dónde se conecta una cosa o la otra, pero hay una variable que va a aparecer acá porque las otras dos están conectadas acá. Cuando poníamos BC, la que aparecía acá en el ejemplo anterior era... Me pasé. Demasiado. Para mirarlo de vuelta. Fíjense que me aparecía A negado. Entonces, fíjense, acá podría tomar una decisión. Yo necesito acá la variable negada. Es decir, que voy a tener que usar una compuerta NOT para poder hacer A complemento. ¿Tá? Claro, En convendría la cambio, otra forma. en la otra forma no me hace falta esa NOT. Eso puede ser un motivo de decisión. O sea, si tienen tiempo, si están trabajando como profesionales, no en un parcial que el tiempo te corre, vos en un parcial haces una de las soluciones. Salvo que el ejercicio diga, llegue a la menor expresión o al mínimo gasto en pesos, que sería casi lo mismo. ¿Tá? Si no dice algo así, yo elijo cualquiera, la que me convenga, la que me sea más fácil, la que menos tenga probabilidad de equivocarme al pasar de la tabla al mapa. Y después el razonamiento es ese, fijarse si depende de esta variable que queda acá en la columna, que en este caso es C, si depende los valores de la función o no depende. Si no dependen, va a ser 0 o 1. Y si dependen, va a ser la variable o la variable negada. No hay otra posibilidad. Bueno, ¿qué pasa ahora? Prof, Sí, 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 pregunte. ahí en ese caso hay que unir a D0 con D2 y con D3, ¿no? Y sería C. Claro, sí, sí, exactamente. Yo acá pongo 3C para acentuar esto que está acá, pero realmente C tenemos una sola, la variable es una sola, y cuando ustedes la implementen en el multisim va a ser una tecla que se cierra o se abre, una llave que se cierra o se abre un circuito. O sea que C va a estar una sola vez en el circuito, lo que yo hago es conectar D0, D2 y D3. Acá en el esquema le puse el nombre, pero en la realidad son conexiones a C. ¿Está? Muy bien la pregunta, para aclarar. Bien, ahora el desafío es un poquito mayor. La misma función, pero la quiero implementar con un selector de datos de una sola entrada de selección. Es decir, que ahora voy a usar un selector de datos de este tipo, como lo diseñamos en la clase pasada. Este era el más sencillo selector de datos que existe, que con una entrada de selección pueda elegir entre dos entradas de datos. Pero acá yo, por supuesto, no puedo poner ABC, voy a poner A o B o C. Y las otras dos tienen que venir a parar acá. Bien.
como esta Z es la misma, esta siempre es la misma tabla que estoy usando, y lo que hago es ahora armar un mapa de Carnot, pero donde en las columnas acá arriba tiene que estar la variable que yo voy a conectar acá, que en este caso estoy conectando a la variable C. Las otras dos variables quedan acá en esta columna y por esto en este caso tiene 2 bits porque están representando a A y a B. Mientras que en los encabezados de columna, como es C, solamente hay un bit. Y ahora hago el siguiente razonamiento. Si C, que tengo conectado acá, vale 0, estoy eligiendo a D0. Entonces cuando C vale 0, estoy eligiendo a D0. Y me fijo en esta columna cómo la expresión depende de A y B, de la combinación A y B, las dos a la vez. Esto lo tengo que mirar como si fuera una tabla de verdad, donde tengo un mini término con este 1 que corresponde a A negado B. A negado porque A vale 0 y B porque B vale 1. ¿Está? Entonces, cuando C vale 0, que estoy eligiendo la entrada de 0, la tengo que conectar al producto A negado por B, a lo que me da este mini término. ¿Está? Ahora ya no solo voy a tener que conectar en las entradas de datos un 0, un 1, la variable negada, sino, como tengo dos variables, tiene que aparecer alguno de los operadores, una compuerta AND, una compuerta OR, una compuerta NOT. Acá nos apareció una NOT para A negado y una AND para hacer el producto de A negado por B. O sea, las variables no pueden desaparecer. Cuando C vale 1, estoy eligiendo a D1, pero yo veo que acá la expresión canónica vale 1 en todos los casos, independientemente de las combinaciones entre A y B. Entonces la variable D1 la conecto a 1. Fíjense que veo que en el dibujo me quedó invertido. Disculpen esto. ¿Ven? Conecté a 1 a D0, es al revés. Recién me doy cuenta. ¿Lo ven? Al error. Acá dice que a D0 lo tengo que conectar a A negado B. Este debería llamarse D0 y este D1, o este 1 tiene que estar abajo y este A negado B tiene que estar acá arriba. Con las disculpas de este error, espero que se haya entendido. Sí. En el chat preguntan de por qué las columnas no están en gray. Podrían estar en gray, sí, pero como acá no estoy analizando la vecindad, solamente estoy analizando la dependencia o independencia de los valores que asume en la columna la expresión canónica respecto a esto, no haría falta hacerlo en gray. Si no está en gray, sí el que hizo la pregunta tiene razón en que yo no le puedo llamar mapa K. ¿Se entendió? Si yo digo que esto es un mapa K, esta fila tendría que estar acá y esta fila tendría que estar acá. Muy buena la pregunta. Como esto, ¿por qué me distraje esto yo en no hacerlo en gray? Porque en este método a mí no me está interesando la vecindad, sino me estoy analizando la dependencia de lo que ocurre en esta columna con la expresión canónica y la combinación A y B en este caso, que es de 2 bits. Por eso no hace falta, no es un error, lo que sí no le puedo llamar mapa K. Es un mapa, con otra letra, mapa P, si quieren, inventado, en el cual ahí no está en gray. Pero simplemente eso lo hice, se me escapó si quieren, porque me gustaría llamarle mapa K y que esté en gray, porque mi objetivo era comparar la independencia o dependencia de la función respecto de la combinación A y B en este caso. ¿Se entendió? Creo que lo respondí. Una consulta. Si yo en la columna acá que tengo 0, en la columna de 0, tengo un 1 más, se me agregaría un término más ahí en de 0. Exactamente, acá serían dos mini términos. Vamos a suponer que tenemos un 0 en este de acá abajo del 1, ¿está? Entonces aparecería
A negado B más A B negado. Joya, gracias. ¿Tá? Porque sería A B negado. Si el 1 estuviera acá, y este 1 y este nada más, esto fuera un 1, sería el A negado B que ya lo tenemos, más A negado B negado, porque los dos valen 0. Es decir, ahí lo que estaríamos haciendo, como hacen con una tabla de verdad cuando sacan los minitérminos. Si hay uno solo, aparece un término solo. Si hay dos, habrá un signo más entre los dos minitérminos, y si hay 3 minitérminos, habrá 2 signos más y 3 términos. Si acá esta función a mí me hubiera dado, o por ejemplo, vamos a suponer la columna de la derecha que tenga un 0. Vamos a imaginarnos que tiene un 0 acá abajo, la columna de la derecha. Si la columna de la derecha tiene un 0, no voy a pensar en minitérminos porque tengo 3. Me conviene pensar en maxitérmino, que es lo que uno inconscientemente evita, pensar en maxitérmino. Entonces, como maxitérmino, si yo tuviera un 0 acá, puedo decir que ese maxitérmino es A negado más B negado. ¿Por qué negados? Porque valen 1 y estoy hablando de maxitérminos. ¿Y por qué más? Porque los maxitérminos son términos suma, que después se multiplican entre sí, por eso su símbolo es una productoria. En cambio, los minitérminos son términos producto de las variables que se suman entre sí, por eso la expresión simplificada es una sumatoria. ¿Está aclarado? Esto es, digamos, cuando tengo más ceros o más 1 es cuando el tener pocos ceros me puede llevar a pensar en maxitérminos. Si no, la tendencia es ir a minitérminos. Y uno de los motivos, además de que yo creo que porque pensamos así, es que si yo después tengo que simplificar y veo términos productos separados por suma, es muy fácil ver, por ejemplo, los factores comunes. En cambio, si tengo los maxitérminos, yo tengo dentro de un paréntesis todas las variables sumadas, multiplicadas por otro paréntesis con todas las variables sumadas, y ahí tengo que hacer una distributiva que salgo corriendo. Antes de hacerla salgo corriendo, digamos. Salvo que esté obligado. Si no, me voy a minitérmino. Ese es otro de los motivos por los cuales uno tiene tendencia a ir hacia minitérmino. Bien. Fin de selector de datos. Quiero entrar en la otra, en el otro. Separé los PowerPoint para no tener el problema de la clase pasada. Ya estoy. Bien. Bien, nos vamos a otro tipo de bloque funcional ahora, que son conversores de código, y sobre todo lo que vamos a ver es el decodificador. Van a ver en la práctica, por ejemplo, un conversor de binario a Gray, o al revés, de Gray a binario. Para hacer eso, solamente hay que aplicar la receta, poner la tabla de verdad, sacar los minitérminos, bla, 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 de cada columna, etcétera, etcétera. Lo que estoy viendo yo ahora son dispositivos especiales que no los hemos hablado nunca esto. Entonces ahora vamos a hablar de un decodificador. ¿Qué es un decodificador? Es un dispositivo que tiene m entradas y n salidas. Y en general, m y n están relacionados por la ecuación de códigos. Que m es menor, perdón, que n tiene que ser menor o igual que 2 a la m. Un ejemplo. Por ejemplo, acá tengo un decodificador, fíjense cómo se llama, 1 de n. ¿Por qué se llama 1 de n en general? Porque el código que yo ponga acá solamente va a activar, cuando digo activar, va a poner a 1
una sola de las salidas, todas las demás van a valer 0. Eso es lo que hace un decodificador. Yo le pongo acá un código binario, por ejemplo, y por ejemplo acá le pongo en binario de 2 bits, y él me va a decir cuál de estos decimales, el 0, 1, 2 o el 3, se activa. Si yo A y B lo pongo a 0, 0, estoy eligiendo la salida 0, entonces W se pone a 1 y X y Z se ponen a 0. Si A y B valen 0, 1, la que se pone a 1 es X y las otras 3 valen 0. Así es como funciona un decodificador. Y si vale 1, 0, está eligiendo la salida 2, que es la I que se pone a 1, las otras valen 0, y en el último caso, si pongo 1, 1, estoy eligiendo la salida 3, Z se pone a 1, y las demás valen 0. Así es como funciona, y la forma de nombrarlo... Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Estoy en el mismo problema del otro día. Pensé que lo había superado. Tengo que salir y volver Está a entrar. avanzando. ¿Cómo? Sí, porque No, estoy está tecleando. avanzando la filmina. Estoy tecleando yo, pero no veo nada. Yo veo pantalla negra, no veo a ustedes. Así que voy a entrar y salir, por favor, y volvamos a entrar.